Iniciamos. Primera de Corintios 6, del 1 al 3, nos muestra cómo los santos juzgan al mundo. Dice así, interesantísimo: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Amén. Ese texto que Pablo le escribió a los Corintios es tremendamente revelador y se conecta con lo que hemos estado hablando aquí. Porque aquí dice, lo que acabamos de leer antes de esto, en Apocalipsis 11, del 15 al 19, dice el versículo 18, que se airaron las naciones y tuviera venido y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces fijémonos en esto. Cuando el apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios que los santos van a juzgar al mundo, una gran pregunta que se puede hacer uno es, bueno, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo es que los santos van a juzgar al mundo? Pues necesariamente tiene que ser cuando todavía haya un mundo que juzgar, ¿cierto? Y lógicamente, pues no va a ser en el milenio, ¿cierto? En el milenio van a estar los de la primera resurrección. Tampoco es el juicio final, porque el juicio final está reservado para únicamente el Señor Jesucristo. Él va a ser el juez supremo de todos. Entonces, ¿cuándo es que los santos van a juzgar al mundo? Y como dice allí, y destruir a los que destruyen la tierra. Aquí está la parte importante, porque cuando dice que la venida del Hijo del Hombre inicia la ira de Dios, que lo leíamos ahorita en Apocalipsis 6, que todas las personas al darse cuenta de la presencia del Señor en la tierra, inmediatamente inferían por su conciencia que venía la ira y venía el juicio a ellos. Ahí es el juicio al mundo. En ese momento empieza. ¿Y quiénes van a ejecutar ese juicio? Los santos, con el Señor Jesús a la cabeza, por supuesto. Pero recordemos una cosa, no debemos temer decir esto. Cuando el Señor le hizo la promesa a Abraham de que le iba a dar una tierra, parafraseando un poquito lo que Dios le dijo a Abraham, pero no ahorita, ¿cierto? Tu pueblo va a ser, o su descendencia va a ser esclava en un país ajeno, durarán 400 años allá. ¿Por qué? Porque no ha llegado la maldad del amorreo hasta su colmo, ¿verdad? Esa fue la razón que le dio Dios a Abraham, porque no ejecutaba el juicio de una vez, o porque no se la daba de una vez. No, Dios en su infinita justicia le iba a quitar la tierra a los amorreos cuando fuera el tiempo de quitársela como juicio a su maldad. Y ahora la gran pregunta es, ¿quién vino a ser o quiénes vinieron a ser los ejecutores del juicio a los cananeos y a todos sus primos, hermanos y sus descendientes? Los ejércitos de Israel, a la cabeza, en primera medida de Moisés, aunque fue muy poquito lo que guerreó, pero en su gran mayoría bajo el mando de Josué, ¿cierto? Entraron a la tierra prometida y ejecutaron juicio, como Dios lo había prometido a Abraham, sobre los cananeos y tomaron la tierra. Porque en ese momento ya estaba, digámoslo así, la mies estaba madura y ya se podía ejecutar el juicio. De igual manera, ha pasado en otras oportunidades. Inclusive el Señor ha tenido incluso, llamémoslo así, la osadía de ejecutar juicio contra su pueblo Israel a través de los caldeos. Nada menos que de Babilonia, Nabucodonosor y Nabuzaradán fueron los ejecutores de la ira de Dios contra Israel por su idolatría. Y eran impíos, pero el Señor los usó como siervos como instrumentos de hacer justicia. Y luego a Babilonia también la castigó por sus maldades en manos de los medopersas. Y luego hizo lo mismo con los medopersas a manos de los griegos, etc. O sea, el Señor se las ha arreglado para ejecutar juicios en la tierra
y ha puesto a unos como instrumento de juicio para otros. Entonces no se nos haga extraño que ahora el Señor quiera que sus santos hagan juicio contra el mundo, y lo dice la Escritura. ¿Ya? Y ese juicio, pues no es otra cosa que la ejecución de las copas de ira. De pronto eso no lo alcanzamos a tocar en este seminario, pero si pudiéramos tener el tiempo de explicarlo, podríamos ver por las Escrituras que del templo salen los 7 ángeles con las 7 copas, y ese templo es la iglesia, y que los santos van a juzgar al mundo es precisamente por su maldad, y el Señor le va a dar a sus santos el galardón de ser instrumentos de su juicio. Entonces, por eso es que la iglesia no tiene que irse para ninguna estratosfera, ni tiene que irse para ninguna parte. El Señor Jesús va a estar siempre con su iglesia. El Señor les dijo: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Ya? La iglesia resucitada y transformada, por otro lado, van a ser ejecutores físicos de su ira. Y lo dice la Escritura. Bueno, no me meto más en ese tema. Sigamos con Lucas 21, 24 al 28. Lucas 21, 24 al 28. Cuando los tiempos de los gentiles se cumplan, señales en el sol, la luna y las estrellas, viene el Hijo del Hombre en una nube. Dice así, Lucas 21, 24 al 28. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Qué hermosa palabra. Ya que hablamos de redención, ¿cuál redención se refiere al Señor Jesucristo ahí, si se supone que la iglesia ya está redimida por el Señor? La redención de nuestro cuerpo. ¿Ya? La que dice Pablo en Romanos 8:23. La redención de nuestro cuerpo, o sea, el poner fin al pecado, el cual conduce a no haber muerte. Esa es la redención que está pendiente por cumplirse. Y esa es la redención que está cerca, que dice ahí el Señor. Porque es que Pablo era uno de esos apasionados, y ustedes lo pueden leer en las epístolas de él. Él era apasionado por llegar a eso. Y él decía, no que lo haya ya alcanzado, pero yo sigo al blanco porque yo quisiera hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. ¿Y qué es eso? Esa redención del cuerpo. Porque es que él la vio cuando fue arrebatado al tercer cielo y se dio cuenta cómo era eso. Y dijo, yo quiero eso. Eso sí es lo que yo quiero. Y eso es lo que nosotros queremos. Pues hermano, si amamos su venida, como dice la palabra, Dios nos puede tener en cuenta para eso. Pero tenemos que amar su venida, porque su venida es la redención de nuestro cuerpo. Ese es el propósito final del Señor. No que nos quedemos imperfectos toda la vida. El propósito final es que seamos redimidos completamente, con nuestro cuerpo también. Entonces, ¿qué más vemos en este texto? Que cuando los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es muy importante. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esos tiempos de los gentiles es precisamente el misterio de Dios consumado. Cuando ocurra la resurrección y ocurra la transposición de los vivos. Ahí se van a cumplir los tiempos de los gentiles, ¿de acuerdo? Y entonces van a venir las famosas señales, que ya sabemos cuáles son, en el sol, la luna y las estrellas, que son características de la venida del Hijo del Hombre. Hay una particularidad muy especial, y es que los evangelistas siempre mencionan o siempre hablan de la venida del Señor como la venida del Hijo del Hombre. Los tres lo dicen en esos términos. Siempre se mencionan a la venida del Hijo del Hombre. E inclusive el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 13 en adelante, dice también, referenciándose a que como un Hijo de Hombre que venía sobre las nubes del cielo, ¿correcto? Entonces, eso es un tema interesante de analizar. ¿Por qué se hace tanto énfasis en que la venida es del Hijo del Hombre? Yo sé que el Señor se presentaba
como el Hijo del Hombre, hablando en tercera persona, pero se refería al mismo, pero no siempre era así, ¿de acuerdo? Inclusive en alguna oportunidad, cuando tuvo que confesarlo en forma directa, tuvo que aceptar que sí, yo soy el Hijo de Dios. Pero ¿por qué se hace tanto énfasis en venida del Hijo del Hombre? Porque es que es la venida del Hijo para redimir al hombre. Es la venida del Hijo en el hombre. Se hizo carne precisamente para redimir nuestros espíritu, alma y cuerpo, las tres cosas. Entonces, por eso es la venida del Hijo del Hombre. Y por eso es que la manifestación de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en otra epístola, y sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué? Seremos como Él es. ¿Y cómo es Él? Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando Él se manifieste, seremos como Él es. Por eso es la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Bueno, vamos avanzando. El tema de la nube. Aquí dice que viene en una nube. Aquí dice Lucas que viene en una nube. En Mateo decía que viene sobre las nubes. ¿Ok? Miremos Marcos 13 del 24 al 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Amén. En las nubes. En otro texto, en una nube, en otro texto, sobre las nubes, y ahora vamos a leer Daniel 7, del 13 al 14. ¿Ustedes se han puesto a preguntarse por qué se hace tanto énfasis en el cuento de las nubes? Bueno, vamos a estudiar un poco eso, a ver qué sacamos de allí. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Aquí dice que con las nubes, ¿de acuerdo? Otra acepción diferente. Entonces ya tenemos sobre las nubes, en las nubes, en una nube y con las nubes. ¿Qué pasa si algo está en una nube? ¿Se ve o no se ve? No se ve, ¿cierto? Si está sobre las nubes, se podría ver, ¿verdad que sí? Si viene con las nubes, se podría ver, porque con puede ser al lado, bueno, no sé. Pero si viene en las nubes, teóricamente no se debería ver, ¿de acuerdo? Bueno, ahora leamos Hechos 1 del 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ok, ¿y cómo le vieron ir al cielo? En una nube, ¿cierto?, que le ocultó de sus ojos. Qué curiosidad. ¿Verdad que esto es muy curioso, cierto? ¿Qué tiene que ver allí este tema de las nubes? Ahora lo vamos a ampliar más adelante. Pero entonces, miremos Malaquías 3, del 1 al 5. Malaquías 3, del 1 al 5. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El contexto de esa profecía, pues no es difícil de poder deducirlo, porque está diciendo allí unas señales que son del día de Jehová, ¿cierto? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿A qué se refiere? Muy fácil, ¿verdad? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Recordemos que eso también se dice en el Nuevo Testamento, que nadie podía estar en pie el día de su venida, que las personas se iban a esconder, que la presencia los iba a acobardar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Pero dice en el versículo 1 que vendrá súbitamente a su templo. ¿Cuál es el templo del Señor? La iglesia. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. El deseado de todas las naciones es el Señor Jesucristo. Viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, esa venida del Señor, que está claramente descrita aquí, está diciendo en Malaquías que es a su templo donde Él viene. Y entonces, no en vano, en Apocalipsis, que leímos antes del receso, veíamos que el arca del pacto se veía en el templo. ¿Ok? Entonces, el Señor Jesucristo va a manifestarse en su iglesia. Ese es el propósito glorioso que Él tiene. Obviamente, Él va a venir, pero lo primero que va a hacer es manifestarse en su iglesia, la iglesia gloriosa, la que Él quiere tomar como esposa, la que va a ir a las bodas del Cordero. Él se va a manifestar allí, súbitamente, en un abrir y cerrar de ojos, a su templo, a su iglesia. Y obviamente dice allí, ¿quién va a poder estar en pie en el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Por eso la gente va a temblar y se van a esconder, porque ese momento va a ser muy aterrador para los que no estén dentro del pacto eterno, ¿correcto? Pero aquí está diciendo algo también interesante, porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para al final limpiar a la plata, limpiar a los hijos de Leví y todo esto. ¿A qué se está refiriendo eso? Pues a lo que va a hacer Él durante la tribulación con su iglesia, para poder llegar a venir súbitamente a ese templo. Tiene que primero purificar y tiene que pasar por la tribulación para que haya esa purificación. Eso es lo que quiere decir allí ese texto de Malaquías. ¿Es correcto? Bueno, entonces, el tema de las nubes, que lo vamos a aclarar bastante en el siguiente módulo, podríamos hacer un preámbulo como para poder entender un poquito el asunto, y son ciertas expresiones especiales del Señor Jesucristo cuando predicaba y cuando hablaba en público. Por ejemplo, miremos Juan 2, del 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Imagínense ustedes al Señor Jesucristo frente al templo de Salomón, o el de Herodes, pues que en ese caso era el templo reconstruido por Herodes, diciendo: destruid este templo y yo en 3 días lo reconstruyo. Todo el mundo dijo, se está refiriendo al templo de Herodes.
Inclusive, después lo acusaron por eso, Mateo 26, 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ok. Y estaban buscando cómo acusarlo ante Anás y Caifás, y se les ocurrió que él había dicho algo en contra del templo, a ver si de pronto le sonaba la flauta, pero no encontraron por ahí ningún argumento válido para acusarlo. Pero lo tenían en la cabeza, ¿cierto? Eso estaba en el chip de ellos, que este señor había dicho que iba a reconstruir el templo en 3 días. Esa locura, ¿cómo es? ¿Sí? Incluso cuando estaba en la cruz, le volvieron a achacar otra vez lo mismo, Mateo 27, del 38 al 40. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ok. Todos seguían pensando en el cuento del templo, ¿cierto? Que este dijo, claro, había hecho muchos milagros y cosas que no podían negar, pero ahora le estaban achacando, pero mire, pero usted dijo que el templo lo destruían y lo reconstruían en 3 días, entonces ¿cómo así que ahora se le acabaron los poderes? ¿O qué fue lo que pasó? Baje de la cruz y creemos en él. Sin embargo, ese secreto se dieron cuenta sus discípulos cuando él resucitó, que el templo de que estaba hablando no era el templo físico, sino era su cuerpo. ¿El Señor Jesús les reveló ese secreto? No. Se fue a la cruz y no se los dijo. Ellos se dieron cuenta después, pero el Señor no se los dijo. Entonces, vamos tomando nota de ese tipo de expresiones del Señor Jesucristo. Miremos, por ejemplo, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora Mateo 21, 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Fíjense ustedes que ahí están hablando de una piedra o de una roca. Y el Señor le dijo a Pedro, y por eso le cambió el nombre de Simón, Simón Petrus o Simón Pedro, piedra. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, yo creo que ustedes todos saben que hay una iglesia que interpreta que eso es, ¿qué? Que esa es la institución del papado, ¿verdad? Que porque el Señor Jesucristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, o sea Pedro, edificaré mi iglesia. Pero este otro texto nos dice cuál es la roca sobre la cual si ella cayere será quebrantado. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo es la piedra, ¿sí? Sobre lo que Pedro acababa de recibir por revelación del Padre, que Cristo era el Hijo del Dios viviente, esa roca era Cristo, y sobre esa roca iba a edificar la iglesia, y en ese momento él identificó a Pedro con la roca, con él. Estamos identificados, estamos conectados, ¿sí? Lo te reveló el Padre sobre mí, esta roca. Pero entonces ahí estaban pensando que él hablaba de la otra roca. No, está hablando de sí mismo. Él es la roca. Él es la piedra del ángulo. Recordemos eso, ¿correcto? Entonces, una expresión de Jesús también que ha sido mal interpretada. O que simplemente la gente no ha comprendido. Lo mismo que la que leímos antes, la de el templo, ¿correcto? Miremos otra, Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. También ustedes conocen otra interpretación de la misma Iglesia Católica, en la cual ellos mencionan que esto es mi cuerpo, significa que ese pan se transforma en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y que esa copa, ese vino, se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Y entonces, que esto es mi cuerpo significa que se genera una vaina que se inventaron que se llama la transubstanciación, ¿verdad? Y que entonces viene
y cuando el cura consagra esos elementos, se transubstancia el cuerpo de Cristo y queda presente físicamente en el pan o en la hostia, y cuando también consagra el vino, se transubstancia la sangre de Cristo en el vino. Entonces ellos hacen el sacrificio de Cristo todas las misas, ¿verdad? Y sacrifican al Hijo de Dios otra vez cada vez que hacen un culto de esos. Y el Señor Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo. Entonces, veamos esas expresiones del Señor Jesús. Y sin embargo, todos sabemos que esto es mi cuerpo, simplemente le está diciendo esto es el símbolo del cuerpo que va a ser entregado, y ustedes todos deben participar de mi muerte y participar de mi carne, porque el que come mi carne, eso lo vamos a ver el siguiente, Juan 6, del 51 al 63, que es una de las acusaciones que le hacían a los cristianos, el canibalismo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Les dio la solución ahí en ese último versículo, ¿cierto? Dijo, no, mire, la carne realmente para nada aprovecha. El espíritu es el que da la vida, y estas palabras que os he hablado, o sea, lo que acaba de decir con respecto a comer la carne y beber la sangre, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Ya les dio la respuesta, pero no lo entendieron, ¿verdad? Y entonces seguían pensando en que había que comerse la carne, o sea, coger a la señora mordiscos, o no sé qué más ritos, y de ahí se derivó la acusación que le hacían a los cristianos del primer siglo de que tenían ritos de canibalismo, porque ellos se reunían a comerse la carne y la sangre de unos con otros. Bueno, pero fíjese usted el dicho del Señor cómo era. Estos textos los traje aquí a colación como ejemplos para que entendamos bien lo que vamos a hablar en el siguiente módulo, de tal manera que dejamos para la sesión de preguntas del módulo número 3, queda abierta, ¿correcto? A partir de ese momento tenemos disponibilidad de 10 minuticos, 15 minutos para responder preguntas de cada uno de ustedes, no importa lo compleja, lo fácil, lo elemental, háganlas con plena y total libertad, por favor. Amado hermano Santiago, la segunda venida del Señor es lo mismo que el rapto. Cuando el Señor venga, ¿ya habrá pasado la gran tribulación? Ok. Sí, eso lo explicamos en el inicio de la charla. La segunda venida del Señor, o la venida del Hijo del Hombre, llamémosla así. Lo voy a llamar así porque es que hay otro evento que se llama el jinete del caballo blanco. ¿Ya? Pero eso ya llega después de la ira, en el inicio propio del reino milenial. ¿Ok? Entonces, la venida del Hijo del Hombre sí ocurre simultáneamente con el arrebatamiento, llamémoslo así. La palabra rapto pues no está en la Biblia, no me gusta usarla mucho, pero sí podemos usar arrebatamiento porque eso sí está en la Escritura. Ahora, ese arrebatamiento ya sabemos qué es, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos a la perfección de Cristo. La segunda pregunta era ¿cuál? Cuando el Señor venga, ¿ya habrá pasado la gran tribulación? Claro, la Escritura lo dice básicamente y claramente en varias partes. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días van a ver las señales de los sol, luna y estrellas, y luego dice, y entonces
verán al Hijo del Hombre descendiendo o con las nubes, o en las nubes, o sobre las nubes, pero básicamente eso es después de la tribulación, lógicamente. El arrebatamiento es antes de los 7 años, en los primeros 3 años y medio, en los segundos 3 años y medio, después de los 7 años. Bueno, recordemos una cosa. La última semana de Daniel, no toda de tribulación. Los primeros 3 años y medio transcurren, según el libro de Daniel, en el hacer un pacto con muchos, porque dice, y por otra semana hará un pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, la tribulación son los últimos 3 años y medio de la última semana, pero la última semana no es toda de tribulación. La mitad no es de tribulación, la segunda mitad es de tribulación. ¿El cumplimiento del tiempo de los gentiles es con el arrebatamiento? Sí, claro. El cumplimiento del tiempo de los gentiles, como lo leíamos en Lucas, tiene que ver con lo que sigue diciendo el siguiente versículo allí del Evangelio de Lucas. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y luego la palabra que sigue allí, vamos a leerla bien para no irme a equivocar. Lucas 21, del 24 al 29, ¿correcto? Entonces leímos en su momento. Lo leímos, sí. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ahí está la clave. Habrá señales en el sol, luna y estrellas, etcétera, desfalleciendo los hombres por los temores, por el bramido de las olas, etcétera. Entonces verán al Hijo del Hombre. O sea, es inmediatamente. Se cumplen los tiempos de los gentiles y el Señor aparece. Eso es, una cosa implica la otra. ¿Cuándo hay la señal de que el arcángel Miguel deja de detener las huestes de maldad? Pues leámoslo en Apocalipsis 12, porque de esa manera es más fácil. Voy a leerlo aquí de Apocalipsis 12, o lo lees tú, del 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, entonces, si el arcángel Miguel finalmente tiene ya la potestad de echar al diablo y sus ángeles del cielo, y su oficio ha sido históricamente, como lo leímos en los registros bíblicos que hay, pelear contra los príncipes de las tinieblas que operan en los gobernantes. Una vez que saque a esos príncipes de las tinieblas del cielo, que es su campo de operación, que es su ámbito donde él se desenvuelve, ¿qué más hace el arcángel Miguel? Digámoslo así, si le acabó ese oficio, porque va a llegar la consumación. Entonces lanza esas potestades sobre la tierra y entonces llegan a la persecución final de la iglesia, y es a la iglesia a la que le va a tocar en la tierra enfrentar a ese dragón y a esos principados y a esas potestades. Eso es un momento cósmico, llamémoslo así, muy importante, porque el dragón y sus ángeles son sacados del cielo, de las regiones celestes. ¿Y quién llega a ocupar eso? La iglesia arrebatada. Ese lugar no va a quedar vacío. Unos salen y otros entran, ¿cierto? Entonces ya no tiene potestad en el cielo, porque le llegaron al tercer cielo todos los arrebatados y los resucitados. Entonces, ¿qué pasa? Se quedó por fuera. Digamos que fue invadido por la iglesia victoriosa de Dios. Entonces ahora viene a hacerle guerra a los otros, a los que no están allá. La mujer y su descendencia. La mujer es guardada, su descendencia es perseguida, y ahí es donde se forma la tremenda guerra. Pero finalmente, el arcángel Miguel, una vez que los echa al cielo, salen de su potestad.
O sea, los sacamos simplemente por implicación. Ya no están en su potestad, ya no están en el cielo, que es donde ha actuado. Entonces, ¿dónde van a quedar? Pues quedan en la tierra. ¿Y quién está en la tierra? La iglesia. ¿Cómo se define el tiempo de los gentiles y cómo se manifestará? Bueno, el tiempo de los gentiles lo define Pablo en Romanos 11, ¿cierto? Vamos a tomar una lectura de ahí que es bastante interesante. Romanos 11, del 25 al 30. 30, sí, señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Léete el 31 para que no quede la frase. Lee el siguiente para que no quede la frase sin terminar. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Entonces ahí Pablo nos dice claramente que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, Dios tiene un tiempo para su iglesia gentil. La escritura es clara cuando dice que la plenitud de los gentiles tiene que entrar, y ese entrar es al reino con el arrebatamiento y con la venida del Hijo del Hombre. Ahí se termina el tiempo de los gentiles. Por eso es que dice el ángel, y el tiempo no será más. ¿De acuerdo? Se acaba el tiempo. Entonces ahí queda como una especie de pausa. Y resulta que Dios, según esta promesa que está aquí descrita en la palabra, tiene pensado también restaurar de su pueblo Israel un remanente, porque después en los libros del Antiguo Testamento se muestra que es un remanente que Él tiene allí guardado, que van a reconocer al Señor Jesucristo como su Mesías. Eso está en la profecía de Zacarías, ¿sí? Eso se puede ver en Zacarías, vamos a decir la cita cuál es. Zacarías capítulo 12, versículos 8 al 10. Leamos ese pedacito nomás para aclarar el tema. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué tremendo eso, ¿verdad? Es muy precioso. Es el amor de Dios por amor a las promesas que le hizo a Abraham. Va a restaurar a ese pueblo que aún no le conoce. Hay un secreto muy interesante en Apocalipsis que nos permite entender un poquito ese contexto. Apocalipsis capítulo 15. Capítulo 15 del 5 al 8. Del 5 al 8. Apocalipsis 15 del 5 al 8. Después de estas cosas miré, Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Miremos esto que es bastante interesante.
En la lectura de la séptima trompeta veíamos que el templo se había abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo. O sea, el Señor Jesucristo se estaba viendo en su templo, o sea, en su iglesia. Eso fue en la séptima trompeta. Allí el tiempo se detiene, el tiempo no es más. ¿Qué sigue después de eso? Pues vienen las copas de ira. Ahí sí vienen las copas de ira. Entonces, este versículo, este texto que acabamos de leer, es en la inmediatez antes de que empiecen a derramarse las copas de ira. Otra vez se presenta aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. La iglesia se está manifestando al mundo. Del templo, o sea, de la iglesia, salen los ángeles. Recordemos que en la Escritura ángel es mensajero. Y ángel puede ser un mensajero humano, como son los ángeles de las 7 iglesias, que eran los pastores de las 7 iglesias. No eran ángeles glorificados, sino eran hombres de carne y hueso, porque la carta se escribe a esos 7 ángeles, y Dios no está interesado en escribir la carta a los ángeles del cielo, ¿cierto? Se la escribió a los ángeles que están en la tierra, o sea, a los mensajeros que tienen la tierra. Entonces, estos ángeles que salen del templo, de la iglesia, son los que van a ejecutar juicios. Y dice allí, salieron de allí y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa que nadie puede entrar en el templo? Que durante la ejecución de la ira de Dios nadie se puede arrepentir. La gracia es quitada. El juicio de Dios llega y no hay gracia en el mundo. La única está en la iglesia, no más. ¿En cuál iglesia? La iglesia resucitada más la iglesia traspuesta. Ellos son los que tienen la gracia, no hay más. Después en otras citas, más adelante de Cantar de los Cantares, vamos a ver eso. Pero básicamente ahí es donde va a estar el Señor, en su templo, únicamente. Nadie puede entrar en el templo, nadie puede allegarse al templo, pero eso tiene un límite, hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, cuando se terminan las plagas de los 7 ángeles, recuerden ustedes que viene la famosa batalla de Armagedón, ¿correcto? Entonces, pareciera ser, y lo digo de esta manera, pues por respeto a la Escritura y por respeto a, digamos, para no estar sin tanto doctrina, que este texto de Zacarías se refiere a la inmediación de la batalla de Armagedón, lo mismo que los capítulos de Ezequiel 38 y 39. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, que es típico de lo que pasa en Armagedón, que se reúne la bestia, los gobernantes de la tierra y los reyes van a guerrear contra Jerusalén y rodean a Jerusalén, ¿cierto? Pero ahí viene el advenimiento del jinete del caballo blanco, donde todos los ejércitos de la tierra son destruidos, los reyes, los capitanes, y la bestia es apresada, y el falso profeta y todo eso, todo lo que ya sabemos. Pero ¿qué pasa? En ese último instante, digámoslo así, cuando ya terminan las copas de ira, se puede volver a abrir el templo. ¿Por qué razón? Porque ahí dice que nadie podía entrar en el templo, pero hasta que se cumplan las 7 plagas. Una vez se cumplan las 7 plagas, pueden volver a abrir el templo porque ya no está prohibido. Y en ese momento viene ese gran derramamiento de Dios sobre la casa de Jerusalén y sobre los moradores, sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén. Y van a recibir espíritu de gracia y de oración. Vuelve la gracia otra vez para recoger a ese remanente que de alguna manera Dios se le ha arreglado para mantenerlo allí intacto durante no solamente la tribulación, sino las copas de ira también. ¿Ya? Eso es algo espectacular. Pero fíjense ustedes, y reconocerán al que traspasaron, o sea, a Jesús. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿A ustedes no les parece una escena impresionante? De la misericordia y del amor de Dios, aún con su promesa que le hizo a Abraham, va a recoger allí un remanente
y le va a mostrar su gracia y su misericordia y los va a meter al templo unos instantes antes de la venida final y triunfante del Hijo de Dios sobre la tierra para instaurar el reino milenial. Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Quiénes fueron los primeros? El pueblo de Israel. Van a ser los últimos en entrar al templo. ¿Quiénes fueron los últimos? La iglesia gentil. Serán los primeros en entrar a la gloria del Señor. ¿No les parece muy interesante eso? Precioso, ¿verdad?